Bien, vamos a comenzar. El tema es triángulos y vamos a ver las propiedades fundamentales y auxiliares. ¿Correcto? Muy bien. Primero, el triángulo que vamos a estudiar ahora es un triángulo rectilíneo. ¿Qué quiere decir? Que los lados que forman este triángulo son segmentos de línea recta. En este caso tenemos el segmento AB, el segmento BC y el segmento CA o AB, que es el mismo. Ahora, este triángulo tiene o ha delimitado una región interior y una región exterior, ¿correcto? La región exterior, está por acá, ¿no? Por acá, región exterior. Ahora, va a depender del lado a la que se está la región exterior relativa, ¿no? En este caso, región exterior relativa al lado BC, porque el lado BC se encuentra en esta parte. O sea, toda la parte de acá es la región exterior relativa a BC, ¿no? Región relativa a AC, ya que el lado AC está en posición horizontal, y región exterior relativa al segmento AB, pues, ¿no? Bien. Todo triángulo tiene, adicional a estas regiones, tiene un perímetro. Y el perímetro simplemente es el perímetro es el borde o contorno, ¿correcto? Entonces, el perímetro de la región triangular ABC, ¿ya?, se denota de la siguiente forma: 2P ABC. Y esto es igual, porque se puede calcular la longitud cuando sumemos las longitudes de los lados. O sea que AB más BC más AC, cuando nosotros sumemos, vamos a encontrar el perímetro. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué 2P? 2P, la notación es 2P, ya que hay un teorema muy importante que vamos a ver más adelante, que es el teorema de Herón, ¿ya?, donde usamos nosotros el semiperímetro. Y como es una expresión algebraica, ¿no?, si nosotros usamos el semiperímetro como P medios, o sea, si la notación fuese solamente P, triángulo ABC, entonces usaríamos P medios. Y en una expresión algebraica usar mitad, tercia, cualquier fracción es complicado. Lo mejor es usar enteros, por lo tanto esta notación de 2P como perímetro cae a pelo, pues, ¿no? Bien. Elementos del triángulo. Los elementos son los vértices, que en este caso serían ABC, y los lados. En este caso sería el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. ¿Correcto? Bien. Ahora, estos lados, ¿sí?, siempre son segmentos de línea recta, ya que el triángulo es un triángulo rectilíneo, pues, ¿no? La notación general del triángulo es triángulo ABC y se lee, ¿no? Hay un triangulito ABC y se lee triángulo ABC, básicamente. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, clasificación de los triángulos. Vamos a clasificar los triángulos de dos formas diferentes, según sus lados y según sus ángulos. El triángulo, el primero que vamos a ver, es un triángulo, en este caso, escaleno. El triángulo escaleno es aquel donde los lados, en este caso los lados de este triángulo, el lado AB es diferente al lado BC, o sea, tiene una longitud diferente, y es diferente a su vez al lado AC o CA. ¿Ya? Los tres lados son diferentes y en consecuencia los ángulos van a ser diferentes. Acá tenemos el ángulo alfa, cuya medida es alfa, el ángulo cuya medida es beta y el ángulo cuya medida es teta. ¿Correcto? En el triángulo isósceles lo que vamos a encontrar son dos lados iguales, en este caso es el lado AB igual al lado BC, y el lado diferente es el lado AC. ¿Correcto? Los ángulos que se encuentran
en la base, se llaman ángulos basales, y esos ángulos son iguales en el triángulo isósceles. ¿Correcto? Y en el triángulo equilátero vamos a encontrar que los tres lados de este triángulo miden igual, por eso es equilátero. Y los ángulos interiores van a ser iguales. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, la clasificación de los triángulos según sus ángulos, ¿ya? Lo que vamos a tener en consideración acá es lo siguiente. El triángulo se va a llamar rectángulo siempre en cuando los dos lados del triángulo formen un ángulo recto. El triángulo es rectángulo. Ahora, esos dos lados que están formando el triángulo se les llama catetos. Y se cumple en este tipo de triángulos el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa, que es el lado más grande, elevado al cuadrado, es igual a la suma de los lados de las longitudes de los catetos. ¿Correcto? Muy bien. El triángulo acutángulo es aquel donde los ángulos interiores, en este caso, este ángulo y este ángulo, que son los interiores, los tres son agudos, son menores de 90 grados. ¿Ya? Entonces, si tenemos acá alfa, tenemos acá beta, tenemos acá teta, ¿ya? Esos tres ángulos son diferentes, pero son agudos, ¿ya? Y la suma es 180 grados, que es una de las propiedades que vamos a ver más adelante. En el caso del triángulo obtusángulo, vamos a tener que hay un ángulo, ¿correcto?, que tiene una medida mayor de 90 grados, ¿correcto? ¿Ya? Y se va a cumplir acá esta condición que es parecida a la condición del teorema de Pitágoras, donde los dos lados que forman el ángulo obtuso, si lo elevamos al cuadrado, la suma, ¿no? La suma elevamos al cuadrado tiene que ser menor siempre que el tercer lado elevado al cuadrado, ¿ya? O sea que es una condición parecida al teorema de Pitágoras. Teoremas. Bueno, vamos a tener el siguiente teorema. La relación de existencia, que nos indica lo siguiente, que si tienes un lado, en este caso, por ejemplo, el lado AC, ¿ya? Ese lado siempre va a ser menor que la suma de los otros dos, pero va a ser mayor que la diferencia de los mismos, ¿ya? Esa es una condición, esa es la relación de existencia, ¿ya? Ahora, de igual forma con B, va a ser menor que la suma de A y C, pero menor que la diferencia. Y también va a cumplir para C, ¿correcto?, que va a ser menor que la suma, pero mayor que la diferencia, ¿ya? Ahora, acá hay una nota muy importante que tener en consideración, esta nota de acá, ¿ya? Dice, si nos indican en un problema que dibujemos un triángulo y no especifican el tipo de triángulo, se dibuja siempre un triángulo escaleno, ¿ya? Eso siempre tiene que ser. Por ejemplo, a mí me dice, ¿sabe que hay un triángulo ABC? Lo que voy a hacer es dibujar un triángulo escaleno, ¿correcto? Ya, esa es una nota importante que te da el autor del libro. Propiedades fundamentales. En este tema vamos a ver estas tres propiedades fundamentales. Espero que sean propiedades que tú ya lo asumas, ¿no? Son verdaderas, ¿ya? Pero vamos a recordarlas, ¿ya? La primera, la suma de los ángulos interiores, o sea que estos ángulos que están acá, ¿no? Cuando tú sumas las medidas, siempre va a ser 180. Los ángulos exteriores, en este caso, este ángulo y este ángulo. Cuando los sumas, ¿ya?, te va a dar 360. Siempre te va a dar 360, los exteriores. Y los ángulos interiores, en este caso, este interior y este interior,
lo que midan cuando tú sumes, siempre te va a dar el ángulo exterior, ¿no? Este ángulo x. X es igual a alfa más beta. Esa es una propiedad que hay que considerar. Propiedades adicionales. Bien, en las propiedades adicionales tenemos la siguiente, ¿ya? Esta propiedad es la propiedad del boomerang, ¿ya? Así le llaman, propiedad del boomerang. Te dice lo siguiente. En este cuadrilátero, cuando tú sumes los ángulos que están ubicados en esta posición, ¿correcto? Siempre va a ser igual a este ángulo, ¿ya? La suma va a ser igual a x, esa es la suma de los tres ángulos. El propiedad pescadito tiene ese nombre, es el argot de los colegios y las academias, ¿ya? Te indican que estos dos ángulos internos, ¿correcto? Cuando sumes, lo que vas a obtener son estos dos ángulos externos, ¿ya? Y la propiedad de la mariposa, dicen, ¿no? ¿Ya? La suma de estos dos ángulos van a ser igual a la suma de esos otros dos, ¿ya? En los ejercicios vamos a ver mejor estas propiedades, ¿correcto? Muy bien. Y estas dos propiedades adicionales, de repente alguno de ustedes ya vio estas propiedades, ¿no? Ya anteriormente, espero que la mayoría, ¿correcto? Entonces te dice esta propiedad lo siguiente, ¿ah? Que la suma de x más y, que son dos ángulos exteriores, porque están en la región exterior, ¿correcto? Recuerda, región interior es esto que está acá, y esto que está acá es región exterior. La suma de esos dos ángulos exteriores va a ser igual a 180 más el ángulo que está interno, ¿ya? Más este ángulo interno. Y por último, esta propiedad que te dice que si tú tienes en este caso, esta figura que es un cuadrilátero donde se han prolongado dos lados, ¿ya? No adyacentes, ¿ya? Van a aparecerse estos ángulos, 1, ángulo 2, cuyas medidas son x y y. Cuando tú sumes x y y, lo que vas a obtener es la suma entre este ángulo que es alfa y este ángulo que es teta, ¿correcto? Muy bien. Bueno, esa es la teoría. Espero en los ejercicios espero poder explicarle algo más si me ha faltado algo de teoría. Nos vemos en los ejercicios.